Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar acá de nuevo. Mi nombre es Marce. Soy venezolana y como ya he realizado varios podcasts de llama gemela, quiero seguir contándole. Esto que yo les cuento es mi propia experiencia. Hoy les voy a contar o les voy a narrar por aquí de cómo pasó en mí yo recordar vidas pasadas, porque aquí en este proceso no recuerda vidas pasadas con esa persona. Y se preguntarán ustedes por qué pasa eso, porque uno ya ha vivido en otras líneas de tiempo, en otro espacio-tiempo, en vidas pasadas hemos vivido con esa persona y por eso nosotros recordamos. Nos pasa a la mayoría de las que están en este proceso que recuerdan eventos con esa persona. Bueno, yo les quiero decir a ustedes que yo empecé a recordar después que yo lo reconozco a él como mi llama gemela. Y se preguntarán ustedes cómo lo reconociste. Lo reconocí por la voz. Y allí empiezo yo a buscar en mi alma, porque se tiene que buscar en el alma, porque allí están las memorias de que por qué yo reconocí esa voz, porque esa voz para mí era familiar, porque así lo era familiar, o sea, ya yo había escuchado esa voz en otro tiempo, en otro espacio-tiempo que no era aquí en la tierra, era en otro lugar y en otro espacio-tiempo. Bueno, he recordado muchas cosas y el primer recuerdo que yo tuve fue que cuando estábamos en nuestra casa, cuando estábamos en nuestra estrella, que no habíamos reencarnado acá. Fíjense, yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos a despedir, o sea, cuando nosotros decidimos de emprender nuestro viaje aquí en la tierra para vivir nuestra experiencia de vida en esta maravillosa escuela que es la tierra, nosotros no, en ese espacio-tiempo donde estábamos, nos despedimos, nos abrazamos y es algo tan extraordinario estar en nuestra casa. En nuestra casa no hay reclamo, no hay, en nuestra despedida no hubo reclamo de por qué te vas y me vas a dejar, no hubo llanto, no, no hubo queja, no hubo nada, una paz extraordinaria, un amor incondicional extraordinario, un gozo extraordinario allá en nuestra estrella, en nuestra casa. Y recuerdo que nos abrazamos y cuando nos abrazamos, que se unió nuestros chakras corazón, el de él y el mío, de allí salió una luz inmensa, un flash de luz inmenso, que esa luz iluminó todo ese lugar. Y eso pasa cuando las almas gemelas se unen en este mundo. ¿Y por qué es un plan divino? Por esto, porque cuando tú unes tu chakra corazón con tu llama gemela, allí se expande un flash de luz de más de 1000 Hz de luz para la tierra. Entonces, nosotros como llama gemela tenemos un propósito fundamental para la ascensión de la tierra, para ayudar a la tierra en su proceso de transformación de la oscuridad hacia la luz. Somos semillas estelares, somos trabajadores de la luz. Bueno, entonces cuando estábamos allí, él me susurra al oído y me dice: tranquila, que yo siempre estaré contigo. Nos tomamos de las manos y yo le prometí amor eterno.
y luego él emprendió su viaje para la tierra y luego emprendí yo mi viaje hacia la tierra. Él encarnó en un país y yo encarné en otro país. Eso fue mi primer recuerdo. Luego recuerdo otro evento donde yo estaba con él en un lugar muy hermoso. Era un pueblo con calles, con calle muy angosta y aceras muy anchas, y en la acera había bancos de metales muy hermosos, y entre banco y banco habían faroles de luz muy hermosos, muy antiguos. Éramos adolescentes. Ese pueblo, en ese pueblo había como una fiesta de pueblo, y yo recuerdo que habían muchos banderines de colores rojos, blancos y verdes. Y allí había un parque de diversiones porque era como una feria de pueblo. Recuerdo que nos reíamos mucho, que nos entreteníamos mucho en ese parque de diversiones, y había una rueda muy inmensa y él se quería montar en esa rueda y yo no quería porque me daba miedo. Bueno, él me convenció y nos subimos a la rueda. Y recuerdo que era muy grande y que uno casi veía las estrellas, podía tocar las estrellas de lo grande que era la rueda. Por eso es que me daba miedo montarme. Y cada vez que ustedes saben que cuando uno se monta en un parque de diversiones, en una rueda, ella se detiene y los vagones se mueven muy fuertemente. Y cuando se movían, la rueda se detenía y esos vagones se movían fuertemente, yo le apretaba a él la mano muy fuerte porque tenía miedo. Bueno, luego fue pasando el miedo y nos tocó el turno de bajarnos. Nos bajamos de la rueda y allí en ese parque de diversiones había muchos juegos donde se jugaba para ganar premios. Y él jugaba y vaya que ganaba bastantes premios para mí. Yo me iba llena de peluches, de flores, de muchas cosas. Y, y comprábamos helado y nos íbamos a esos bancos a conversar, porque conversábamos mucho y reíamos mucho y comíamos nuestro helado. Y cuando nos íbamos, recuerdo que cuando ya era hora de marcharnos del lugar, yo me subí al banco y me subí a su espalda y él me llevaba por toda esa larga, ancha y larga acera en su espalda. Eso fue uno de unos recuerdos tan hermosos que yo en vidas pasadas viví con esa persona. Hubo otro recuerdo donde yo estaba en la playa, mirando un atardecer en la playa, sentada a la orilla de la playa, viendo el vaivén de las olas que iban y venían. Y llegó él con sus pantalones enrollados hasta las rodillas, con sus zapatos en la mano, con una camisa cuadro, recuerdo que era una camisa cuadro, y con su pelo alborotado por el viento. Se sentó a mi lado, me abrazó, me dio un tierno beso y allí nos quedamos un rato viendo el amanecer, un amanecer hermoso, y escuchando el sonido de la playa. Y así he recordado muchas cosas con él en vidas pasadas. Y eso recuerdo, y era él, porque yo reconozco que, que era él. Y esos recuerdos han sido maravillosos, ha sido muy hermoso en recordar todos esos eventos con él. Y uno aquí, cuando uno empieza en este viaje de llama gemela, uno tiene el recuerdo de vidas pasadas. Eso era lo que les quería contar hoy. Espero que les guste, espero que sea de su agrado. Y muchas gracias por escucharme y les envío un fuerte abrazo de luz, mucho amor incondicional de mi alma para el alma de todos ustedes, y gracias por escucharme.